y a los organizadores del Congreso, a todos ustedes por estar aquí presentes. Yo les voy a hablar en estos 20 minutos sobre genética y cáncer, en qué estamos realmente y hacia dónde nos estamos moviendo. Para empezar, quisiera hacer una introducción en cómo ha sido la evolución de las pruebas genéticas, de lo que hemos visto, de cómo hemos avanzado y cómo realmente en los últimos años, en muy poco tiempo, hemos hecho una revolución debido a la tecnología. Hace más o menos unos 60 años que se hizo la identificación de la doble cadena del DNA por Watson y Crick, y tomó más o menos unos 20 años hasta que se desarrollara la primera técnica de secuenciación, que es la tecnología de Sanger, que todavía se utiliza y todavía sigue siendo de gran uso en nuestra práctica, pero que tiene unas limitaciones importantes, y era que se podían hacer análisis realmente muy de fragmentos pequeños, de fragmentos que lo que hacía era que tuviéramos que caminar despacio sobre la secuencia de DNA. En 1990 tenemos la identificación de los genes más importantes realmente relacionados con cáncer que han sido identificados hasta ahora, que son BRCA1 y BRCA2, que en un momento de la historia inclusive fueron patentados y solo hubo un laboratorio que podía acceder el análisis. Obviamente esto se revocó, la resolución es que definitivamente el conocimiento del DNA es de la humanidad y no se puede patentar, no puede pertenecer a alguien en particular o a un grupo en particular. En el 2005 tenemos el desarrollo de la tecnología de siguiente generación, y realmente esto sí nos ha traído una revolución radical y definitiva a lo que nosotros podemos hacer hoy de análisis. Inclusive en 1990, cuando se hizo la identificación de BRCA1 y BRCA2, realizar un análisis de estos dos genes podía tomar años. En el 2001 tenemos el primer borrador de lo que es el genoma humano, y en ese momento pensábamos que solamente esas personas que habían participado de este proyecto iban a poder tener en algún momento esa información del genoma completo. Pero en el 2005, con el desarrollo de la tecnología de siguiente generación y con la implementación en el 2011 ya como de una técnica que se puede utilizar para diagnóstico, pues realmente en los últimos años hemos tenido unos avances increíbles que nosotros podemos utilizar hoy en día de manera radical y definitiva para nuestros pacientes. Entonces, en lo que estamos hoy en día es una tecnología absolutamente avanzada que nos permite inclusive ya hacer análisis de genoma completo, con una característica muy importante, y es que los precios han venido disminuyendo considerablemente en el tiempo. Entonces tenemos una tecnología que nos permite hacer grandes avances, grandes análisis con costos cada vez menores, por lo tanto tenemos la posibilidad de cubrir más número de pacientes y tenemos la posibilidad de hacer cubrimientos mayores de los análisis que estamos haciendo. De hecho, cuando nosotros vemos las guías de manejo, también se ve en las guías, estas guías no son estáticas, son flexibles, están actualizándose constantemente, y una de las razones también que ha permitido esta actualización es que los costos han disminuido, y obviamente pues esto nos permite cubrir un mayor número de pacientes. Entonces nosotros estamos caminando de secuenciaciones puntuales que realmente eran mucho más sencillas, se siguen utilizando obviamente en algunos casos determinados, cuando nosotros queremos hacer por ejemplo análisis de portadores sanos en familias que ya hay identificación de una mutación específica. Nos estamos moviendo a los genes únicos, que también han sido de gran utilidad, pero como les decía, los costos y la tecnología nos permite que ya no nos enfoquemos solo en genes, sino que hagamos paneles de genes realmente, y el siguiente paso va a ser el exoma y el genoma. Estamos caminando muy rápidamente a tener el genoma de todos disponibles en corto tiempo. Cuando nosotros hablamos de cáncer de mama, tenemos que tener en cuenta que la mayoría, el gran porcentaje es un cáncer de mama esporádico, pero también tenemos un porcentaje significativo de mama hereditario, que también se ha incrementado ese porcentaje. Hablábamos de un 5 a un 10% y hablamos ya casi de un 15%, y eso es precisamente porque un mayor número de personas se han podido analizar, y en la medida en que se pueda analizar más número de personas, pues podemos tener
identificación de ese componente hereditario que está explicando ese riesgo de cáncer de mama. Y dentro del cáncer de mama, BRCA1 y BRCA2 siguen siendo los genes más importantes que explican aproximadamente un 50%, pero existen otros genes que no son necesariamente BRCA1 y BRCA2 y que están explicando otro porcentaje importante. Y tenemos también un grupo de ese riesgo explicados por polimorfismos únicos en genes específicos relacionados con cáncer. Entonces, esto también nos permite ver que el panorama se abre y por lo tanto, quedarnos solo en un número de genes determinado también nos da el riesgo de que un análisis nos dé negativo cuando tenemos una fuerte historia familiar y cuando sospechamos realmente que hay un componente hereditario. Entonces, lo que tenemos nosotros es, si analizamos BRCA1 y BRCA2, está bien, pero como les digo, todavía nos puede dar negativo. Entonces, se han identificado unos genes específicos importantes, PTEN, P53, ATM, CHEK2, PAL2, que se han asociado también con riesgo a cáncer de mama. Y así tenemos una lista grande de laboratorios en el mundo entero que están ofreciendo diferentes tipos de paneles. Estos paneles los seleccionan los laboratorios como ellos consideran que sean los genes más indicados, los genes más importantes, pero como vemos, pues los paneles también van aumentando y si nos movíamos de paneles de 15, 20, ya vamos 60, 80, y inclusive aquí también tenemos algunos paneles que ya están ofreciendo SNPs, no solamente análisis de mutaciones en genes que nosotros tenemos claridad o mayor conocimiento, sino también ese porcentaje bajo que yo les hablaba que está explicado por SNPs en genes por un único cambio o una única base en el DNA. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a estos paneles es muy importante tener en cuenta que el riesgo que está dado por este grupo de genes no es el mismo. No es lo mismo un gen BRCA1 o BRCA2, que claramente es un gen que una mutación está relacionada con un riesgo alto, se llaman genes de alta penetrancia, como también tenemos dentro de los mismos paneles genes de moderada penetrancia y tenemos genes de baja penetrancia. ¿Y por qué es importante? Porque el manejo que se da al paciente, las medidas que se toman en el paciente y en el entorno familiar dependen de cómo están clasificados esos genes. Entonces, esta es una información que cambia con el tiempo también. Aquí, por ejemplo, tenemos PAL2 que está clasificado entre riesgo alto y moderado. Entonces, es porque las evidencias que se obtienen en los pacientes, en las poblaciones, permite decir que definitivamente es un gen que está ascendiendo, que se está volviendo más relacionado con un riesgo alto, un riesgo importante, y por lo tanto en estos paneles hay que tener en cuenta y hay que considerar que no todos los genes que están incluidos dentro del panel van a generar un mismo riesgo para el tipo determinado de cáncer. ¿Y por qué es tan importante tener ese conocimiento? Porque cuando nosotros estamos viendo cuál es la utilidad clínica de esos genes, de esas alteraciones, de esas mutaciones que podemos identificar, lo que tenemos es que las recomendaciones nos están diciendo que cuando tenemos mutaciones en un gen de alta penetrancia o un gen de alto riesgo, hay que tomar todas las medidas que sí existen disponibles, que apliquen obviamente para el paciente, tanto en el paciente como en su entorno familiar. Tenemos claro que, por ejemplo, mutaciones en genes de alto riesgo pueden incluir desde mastectomías profilácticas o ferectomías profilácticas. Entonces, son decisiones que son radicales y que son importantes y que se van a ofrecer tanto al paciente como a su entorno familiar, cuando estamos hablando de un gen de alto riesgo. Cuando estamos hablando de un gen de moderado riesgo, entonces las recomendaciones nos dicen tome todas esas mismas decisiones o tenga en cuenta todas esas mismas opciones para el paciente, pero no lo haga en el entorno familiar. En el entorno familiar haga un seguimiento importante. Mientras que cuando tenemos esas mutaciones en los genes de bajo riesgo, nos dicen las guías, no tomen decisiones ni en el paciente ni en el entorno familiar, hagan un seguimiento importante, incrementen el screening, porque lo que nosotros vemos es que los genes de alto riesgo dicen que nos incrementan ese riesgo relativo en más de 5 veces, los genes de moderado riesgo nos incrementan ese riesgo relativo entre 1.5 y 5 veces y los de riesgo bajo lo incrementan menos del 1.5.
Y más bien lo que nos dice la experiencia es que pareciera que los de riesgo bajo están haciendo es un efecto sobre los del riesgo alto, son un efecto moderador. Entonces la información sigue siendo importante, hay que tenerla, hay que almacenarla, pero teniendo en cuenta que no todos los genes que hacen parte de estos paneles se van a manejar de la misma manera en las implicaciones que se tienen con los pacientes. Esto también es información que nos ha permitido o nos ha proporcionado el hecho de que se hagan paneles, es también una información relativamente nueva. Nosotros hablábamos de una mutación patogénica en un gen específico y el hecho de que se hayan implementado estos paneles también lo que deja ver es que algunos tipos de cáncer tienen presencia de hasta de múltiples, 2 o más mutaciones patogénicas en diferentes genes. Y obviamente las posibilidades de agresión del tumor se incrementan y por lo tanto pues vamos a tener que considerar indicaciones adicionales para los pacientes dependiendo de los genes que se encuentran mutados. Y también les quiero mostrar cómo es de importante tener este conocimiento para cada tipo de cáncer, porque existen paneles multigénicos que nos permiten determinar riesgo para diferentes tipos de cáncer paralelamente. Y si bien, por ejemplo, el gen P53 para cáncer de mama es de alto riesgo, el mismo gen P53 para cáncer colorectal es de riesgo moderado y para ovario es de riesgo bajo. Entonces, si nos damos cuenta, a pesar de que es el mismo gen, los riesgos cambian dependiendo del tipo de cáncer, entonces es una información que es importante tener en cuenta. Entonces a lo que nosotros estamos realmente enfrentados en este momento es hace unos pocos años, porque realmente no hace mucho tiempo, como los vemos, 2011 en adelante implementamos la tecnología de siguiente generación, pues realmente se hacían análisis más puntuales, un gen, 2 genes, la interpretación era más sencilla. A lo que estamos realmente enfrentados hoy es que la tecnología ya no es un reto, ya la tecnología realmente la superamos, es cómo interpretar tanta información que nos están proporcionando estos tipos de estudios. Entonces realmente estamos enfrentados a un reto importante de biotecnología y de interpretación de tanta información que tenemos y que no sabemos cómo aplicar. De acuerdo a las guías de manejo, a las guías americanas de manejo y de genética y de patología, de cómo informar estas variantes, estas mutaciones, nos dicen que las debemos catalogar en 5 categorías, que son patogénica, probablemente patogénica, benigna, probablemente benigna, y las variantes de significado incierto que siguen estando presentes. Y precisamente esas variantes de significado incierto son las variantes que no se pueden clasificar porque no se tiene la información suficiente de esa variante ni para catalogarla en el grupo de patogénico ni para catalogarla en el grupo de benigno. Pero lo que sí también es importante es tener en cuenta que cuando se hacen el tipo de reportes se deben tener consideraciones en donde los laboratorios que están haciendo su trabajo correctamente tienen que ser específicos y que tienen que traer toda la información que se utilizó para clasificar esas variantes. Entonces tienen que decirnos si las variantes son deleterias, si realmente alteran la función de la proteína, si han sido previamente descritas, en qué poblaciones, en qué literatura, tiene que ser literatura de calidad, si se utilizaron varias herramientas bioinformáticas, si se hicieron predicciones in silico. Esas predicciones in silico son muy importantes también cuando se identifican variantes de significado incierto, porque en un momento dado, a pesar de ser una variante de significado incierto, nos puede decir si tiene una tendencia más hacia benigna o si tiene una tendencia más hacia patogénica. Adicionalmente, si se localiza un sitio hotspot de la proteína, si son una prevalencia importante de esas variantes presentadas en individuos sanos, afectados pero no en controles sanos. Entonces existe una serie de información que cuando nosotros estamos enfrentados a un laboratorio que está haciendo las cosas correctamente nos tienen que traer toda esta información. Adicionalmente, todas esas variantes siempre deben estar confirmadas por una tecnología diferente con la tecnología que fueron inicialmente identificadas. Y debido a esto, pues existen muchas
esfuerzos internacionales para tratar de dar significancia a estas variantes. Y dentro de estos tenemos las bases de datos públicas, una muy importante y conocida es ClinVar, que se alimenta por información que dan los pacientes, los clínicos, los laboratorios, los investigadores, y que obviamente pues trata de ser muy bien estructurada, tiene otras fuentes importantes de apoyo como MIM, como BIC, pero que lo que nos ha permitido también ver los reportes que se están, cuando se pueden hacer comparaciones, lo que nos, por ejemplo, este es un artículo del año pasado, en donde nos están diciendo que cuando se están haciendo estas clasificaciones de variantes y se están utilizando solamente bases de datos públicas, la concordancia es menor, porque usualmente esas bases de datos no tienen el mismo rigor de filtración y de seguimiento que una base de datos que esté bien estructurada en un laboratorio privado. Entonces, aquí este artículo nos está diciendo que cuando se utilizó solo la base de datos pública ClinVar hubo hasta un 27% de discrepancia. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta porque en un momento dado nosotros podemos ver que la misma variante puede estar siendo clasificada de diferente manera por diferentes laboratorios. Hay que cumplir una serie de rigores específicos, de pruebas de funcionalidad, de que sean realmente personas con conocimiento, que estén involucradas en alimentar estas bases de datos, que se haga también, que se tenga la información clínica del paciente, es muy importante, y que realmente nosotros tengamos la confianza de que estamos trabajando con bases de datos que nos permiten dar la clasificación adecuada. Cuando nosotros veamos las estadísticas, estas son las últimas publicaciones de Globocan, las más recientes, las del 2018, Colombia sigue teniendo tasas de cáncer de mama intermedias, tanto en incidencia como en mortalidad, pero hay un análisis que realizan de proyección al 2020, claramente lo que nos están diciendo es para Colombia, tanto las tasas de incidencia como las tasas de mortalidad tienen una tendencia al incremento considerable. Por lo tanto, la genética sigue siendo una herramienta muy importante, identificar una mutación patogénica en uno de estos riesgos nos permite clarificar el riesgo futuro de desarrollar la enfermedad para personas que no la han desarrollado, implementar medidas de prevención inclusive para pacientes que ya desarrollaron el mama para que no desarrollen, por ejemplo, en seno contrario de ovarios, predecir en los miembros de la familia quienes tienen ese mismo riesgo, quienes son portadores sanos y tomar medidas en ellos para que no la lleguen a desarrollar, conocer los otros tipos de riesgo de cáncer que están asociados a la misma mutación y por lo tanto también poder direccionar el mejor tratamiento. Entonces, como conclusiones, estas pruebas requieren primero que se haya una selección adecuada, una interpretación correcta, apoyo profesional y emocional para los pacientes en el contexto de consejerías genéticas pre y post análisis y obviamente que se brinde tanto a los pacientes como a los proveedores de salud todo el apoyo para que estas pruebas realmente tengan la utilidad que deben tener. Muchas gracias.